Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Bueno, aquí estamos como siempre, en Referente Diferente. Y no podía faltar que dentro de toda esta hoja de ruta, en una comunicación en el que el contenido es importante, esté la clase trabajadora. Tenemos al profesor Néstor Ovalle, ha sido ministro del Trabajo, pero es investigador, tiene todos estos temas hoy de primera línea. Un mes que empieza con una visión de comprender ante medidas coercitivas, ante todo un sinfín de lo que hoy, en estos años, ha ocurrido contra nuestro pueblo, medidas coercitivas, ahorita doble terremoto, imaginémonos cómo estamos hoy. Profesor Ovalle, bienvenido. Saludar a la familia de la clase trabajadora, igualmente mi hermano de la Fuerza Armada. Claro, hermanos y hermanas. Saludos, un abrazo. Saludar a nuestro mucha ministro, fuerza. Saludar a nuestro ministro, nuestro general en jefe, Gustavo González López. Empezamos hoy con algo que es información de opinión pública. ¿Qué le parece dentro de todo lo que vamos a hablar? Porque es la clase trabajadora, usted que está dentro de todos estos temas. Saludar a la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores, tanto al compatriota Will Rangel, a Carlos López y a todos, a la clase de cemento que vino en estos días para acá. Igualmente, muy bueno programa. Estuvimos excelente, trabajando todos estos temas de lo que hoy se puede hacer hecho en Venezuela y con el valor agregado de nuestra clase trabajadora. Diálogo. ¿Qué opinión tiene usted? Porque eso no es desde hoy, eso tiene años de que llegó la revolución bolivariana. Sí, una constante. Buenos días, reitero. Las gracias por la invitación, Constantini. Sí. Teníamos pendiente este programa. Sí, se había hecho escurridizo el programa, ¿no? Por su agenda de trabajo. Fundamentalmente por mí, pues. No poder, mucho trabajo. Bueno, nosotros estábamos pendientes de esta conversación porque interesa sobremanera que se ventilen aspectos fundamentales de la vida nacional. Y el diálogo es uno de esos aspectos fundamentales de la vida nacional. En esta coyuntura, agravado por algunas cosas que vamos a tratar en el programa, pero siempre teniendo visión retrospectiva, porque somos pasto de una poderosa guerra psicológica que a todo intenta sacarle provecho y capitalizarlo políticamente, Constantino. Yo recuerdo los diálogos montados en este país, acompañados por el Centro Carter, por la OEA. Gaviria y Jimmy Carter estuvieron en el país luego del golpe de abril del 2002, una mesa de diálogo, y se pararon de esa. Ojalá no lo hagan en esta oportunidad, ojalá prive la sensatez, prive el amor por el país, por la unión del país. Se pararon de esa mesa y se fueron al sabotaje petrolero del año 2002. Siguió insistiendo nuestro comandante Chávez en el diálogo, en la cruz con la que llegó el 14 de abril, luego del golpe fascista, y se montaron las mesas. Vino el Centro Carter, repito, vino la OEA, y llegamos al revocatorio, al pretendido revocatorio, pretendido revocatorio, que fue un triunfo por toda la línea del pueblo venezolano y de su comandante Hugo Chávez Frías. Ese es un antecedente muy importante para tenerlo, para los que hacen laboratorio, para los que construyen con esta nueva cita un juicio, una suerte de santa inquisición
al gobierno de la presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez. O sea, no hay santa inquisición. Nosotros somos un pueblo de diálogo, pero una dirección político y militar de diálogo también, constante, que lo diga el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro. Fíjate, ahí tenemos un video que nos da una información el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a verlo, ese video rapidito ahí. Del doctor Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, y dice: en el día de hoy, en mi condición de coordinador del diálogo por el gobierno nacional, sostuve una llamada telefónica con la doctora Dinora Figuera como representante de un sector de la oposición venezolana a los efectos de iniciar un proceso de diálogo político inclusivo y efectivo en beneficio del país y de los venezolanos y las venezolanas para aunar esfuerzos en la atención de las víctimas del doblete sísmico del pasado 24 de junio. En esa conversación compartimos la composición de las delegaciones de trabajo y acordamos primera reunión presencial en Caracas la próxima semana. Hemos también establecido una agenda de trabajo con metas claras y verificables. Y también en la primera sesión presencial, los temas a conversar serán: atención a las víctimas del doble terremoto. Como un segundo punto, abordarán el fortalecimiento de la democracia. Y como tercer punto de esta sesión presencial, derechos y garantías políticas. Queremos informar también que la composición de la delegación del Gobierno Nacional de la presidenta Delcy Rodríguez será la siguiente: Jorge Rodríguez, quien la coordina, Ana María San Juan, Jorge Arriaza, América Pérez, Génesis Garbet y Pedro Infante. Jorge Rodríguez Gómez, coordinador del diálogo por el gobierno nacional. Fíjate, esto todo va desarrollado hoy a una hoja de ruta histórica que la revolución bolivariana en Constitución se ha caracterizado por esto. Es mejor, y yo siento, que los caminos son el diálogo, el entendimiento, profesor. Es mejor que tapizar de cadáveres al país irresponsablemente, fratricidamente. Ahora, hay una corrección me permito, Claro. porque señala que es la delegación del gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es del Estado venezolano, Claro. porque allí está el Parlamento Nacional. El diputado Jorge Arriaza es un diputado de uno de los poderes independientes de este país, el poder legislativo. O sea que está el Ejecutivo, está el Legislativo Y Jorge está el presidente, nada menos y nada más, de la Asamblea Nacional y el jefe del diálogo del país. Durante los gobiernos del presidente Nicolás Maduro Moro, él ha llevado el diálogo al cual le auguramos desde la Central Bolivariana Socialista, del Movimiento de los Trabajadores, que mucho tiene que decir, ha dicho y ha hecho en este país, Constantino. Y ha hecho porque después de 11 años casi de guerra económica y de medidas coercitivas unilaterales, más que unilaterales, ilegales, la clase obrera tiene una altísima moral para decir cosas en este país. Sí. Y las ha dicho y las seguirá diciendo. De la Central Bolivariana saludamos, le damos la bienvenida al diálogo. A un diálogo que no queremos que sea, digamos, subjetivado, rodeado de cartas marcadas, de aspectos escondidos. Está muy clara la agenda. Hay una prioridad en el país, por favor, hay una prioridad en el país. 2 terremotos azotaron la patria con la intensidad ya conocida. De tal manera que uno de los puntos, de los primeros puntos en la agenda es que nos pongamos de acuerdo para que mediante el diálogo se liberen los activos que han sido irresponsables, legalmente secuestrados, sustraídos, retenidos a la patria, a la República Bolivariana de Venezuela. El oro en Londres, los 1.500 millones de dólares a lo sumo del banco en Portugal, en fin, nuestros giros, los giros en el banco, en el Fondo Monetario Internacional de despacho, que pertenecen a la República y que nos fueron negados durante la pandemia. En fin, bienvenido el diálogo y que nosotros podamos efectiva y realmente a través de lo que es el compromiso de la palabra, a la cual la Revolución Bolivariana siempre ha suscrito y mantenido, nosotros podamos ponernos de acuerdo como un pueblo, todos y todas, para salir adelante, para renacer la patria y para renacer, como decimos en la Central Bolivariana, para que en Venezuela siga renaciendo el socialismo, porque hay que decir que cuando el socialismo había sido abjurado
cuando se señalaba que había terminado el fin de la historia, que el Fukuyama ya había dicho que el fin de la historia había acabado, por aquí apareció un hombre humilde de Sabaneta diciendo no, hay oportunidades para una nueva matriz civilizatoria. No todo está perdido. Es posible que nosotros tengamos una sociedad en donde podamos vivir como seres humanos, humanamente humanas. Y esa sociedad, desde la perspectiva con esto no comprometemos a más nadie, sino la Central Bolivariana Socialista, es el proyecto histórico de la clase trabajadora y el proyecto histórico que sigue levantando la Central Bolivariana Socialista la bandera y sigue levantando nuestro gobierno bolivariano la bandera del socialismo. No, y es la clase trabajadora hoy. Yo quería permitirme una pausa, porque quiero tocar en el próximo segmento todo el tema internacional, pero también un artículo que usted tiene por ahí del tema de las medidas coercitivas. Yo creo, ¿cómo no? Pero vamos a irnos una pausa rapidito, no se separen, porque tenemos hoy la clase trabajadora. Saludar a todos los sindicatos, pero también a los consejos productivos de trabajadores que puedan estar activos dentro de su cotidianidad. Tenemos a la central que hoy está dictaminando esas líneas en conjunto con la clase trabajadora. Vamos a una pausa, no se separen. Quiero agradecerle a todo lo que es la clase trabajadora que está activada hoy. Un saludo a Puerto Ayacucho, igualmente a Guárico, a Apure, Distrito Capital, Miranda, Anzoátegui también y Sucre. Saludar a la clase pescadora también, aquí estamos activos. Fíjate, hay una pregunta que quedamos en ese disertar estratégico que usted hace con su investigación. Usted tiene un programa en Radio Miraflores, los martes a las 11 de la mañana. Sí, de 11 a 12. De 11 a 12. 9 años ya. Claro, no, pero por eso estas son cosas que van concatenadas con lo que hoy es la clase trabajadora, con la profundidad que uno tiene que ir estudiando, como son el tema de las licencias, las medidas coercitivas unilaterales. Y también tenemos un evento internacional pendiente ahí. ¿Qué podemos decir de todo esto en este esquema? Sí, Constantini, en principio habíamos comentado que un escrito que produjimos, que escribimos por allí, luego de salir un poco del pesar de este impacto multidimensional que ha recibido el pueblo venezolano. Ese ni ganas de escribir teníamos, ¿no? Pero al final lo sacamos, eran escritos ya previamente al terrible terremoto que nos habíamos planteado, y nosotros decimos que, bueno, que lo denominamos tras las tragedias, renacer emancipados, porque hay un cúmulo de tragedias. Nos fuimos muy lejos, nos fuimos hasta la tragedia cultural del genocidio indígena con las 3 carabelas, y de allí nos vinimos hasta el tridente, lo llamamos así, el tridente de tragedias. ¿Por qué el tridente de tragedias? Porque nosotros tenemos que entender la situación que vive el país desde la raíz, como diría nuestro comandante Chávez. Ser radicales es ir a la raíz del problema, y la raíz del problema son las medidas coercitivas unilaterales. Esa es la primera tragedia de ese tridente. Más de 10 años de medidas coercitivas unilaterales que ahora solamente son suavizadas como una suerte de boleta de buena conducta, usadas así como una suerte de boleta de buena conducta, las licencias para suavizar o flexibilizar las medidas coercitivas unilaterales. Una de ellas, y que quiero decirlo en tu programa, habla por sí solo de la hazaña, de lo calculado del acto que fue secuestrar a nuestro presidente constitucional. La licencia 14.373 es dictada hacia el 10 de enero, días posteriores al secuestro del presidente Nicolás Maduro Moro. Y es esa licencia, repito, 4.373, la que establece el despojo de los activos soberanos venezolanos. El objetivo es supuestamente proteger los activos soberanos venezolanos, y es la causante de que los recursos, los ingentes recursos petroleros que la clase obrera petrolera genera, sean administrados a través de esa licencia por
el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Pero no solamente eso, proceden a dictar licencias como la 46.000B, la 48A, la 49A, la 52, todas de la tristemente célebre oficina, la OFAC, la Oficina de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Todas son licencias que persiguen y tienen como único objetivo darle continuidad al despojo, porque ninguna permite que lo que es efectivamente soberano, que es la explotación de nuestro primer recurso, sea hecho en condiciones de autodeterminación para la patria. Las licencias que acabo de señalar son licencias que permiten recobrar deuda, cobrar deuda y garantizar las inversiones que realizan las transnacionales petroleras. Es evidente la actitud, la conducta, el objetivo de despojo que detrás de esas licencias, repito, como una suerte de carta de buena conducta, tienen, y la lesión que generan a la nación, a una nación sometida a lo que ya hemos dicho, sometida a una tremenda tragedia en donde requiere de los recursos producidos por sus hombres y sus mujeres, por los hijos de esta patria, trabajadores petroleros, trabajadores de las empresas básicas, y que tenga que pasar por esa alcabala, tenga que pasar por esa suerte de permisología que evita que los recursos lleguen de manera preventiva, pero también lleguen de manera inmediata para atender la cantidad de necesidades que se vienen generando, que ya se venían acumulando como resultado de las medidas coercitivas unilaterales. Debemos recordar los niños que murieron en este país por no poder ser operados en el cardiológico infantil. Fíjate, las dificultades de nuestros pacientes renales por las medidas coercitivas unilaterales, en fin. Este programa nació en el 2015, cuando empezaron y emergieron esa lucha no armada, que es una guerra no convencional, y vemos cómo lo que usted está hablando es toda una suerte que perfectamente, y ahí va la pregunta, la doctora Delcy, a lo que asume, como ella era la presidenta encargada, crea los dos fondos, crea toda ya una estratagema en el que es importante hoy, ante una guerra cognitiva que esconde la realidad muchas veces, vemos hoy cómo está el diálogo, está igualmente la estrategia de gestión de gobierno perfecto. ¿Para qué? Para lograr devolver automáticamente y progresivamente los derechos constitucionales de la clase trabajadora y del pueblo, apreciado profesor. Nos fuimos por todo el país, se fue la presidenta encargada, claro. Se fue una peregrinación para solicitar que se levantaran las medidas, esto antes del 24 de junio, que se levantaran todas las medidas coercitivas unilaterales. Un país todo se fue por el país diciendo que levantaran las medidas coercitivas, y bueno, solamente hay flexibilizaciones, suavizaciones de las medidas coercitivas. Pero seguimos levantando la voz. Hoy lo levantan también muchos países en el mundo. Muchos países que eran escépticos a lo que sucedía en el país o estaban desinformados, eran pasto de esta pavorosa campaña contra el país. Hoy, después del 24 de junio, de estar rescatistas de infinidad de países, se unen a las voces de que levanten las medidas coercitivas. Y una de esas medidas coercitivas, y las medidas coercitivas que sean levantadas todas y sin licencia, que no haya ninguna posibilidad a que el Estado venezolano, el gobierno venezolano, sea limitado en lo que sabe hacer, que es proteger a su pueblo, que es proteger al pueblo venezolano, porque ha sido una constante histórica. Yo digo, soy lo que digo, que el único gobierno que ha tenido en más de 500 años de historia este pueblo, su verdadero gobierno ha sido el gobierno con nuestro comandante Chávez y la continuidad a través del presidente Nicolás Maduro y la presidenta encargada Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Esto pudiera parecer una exageración, pudiera parecer una etiqueta ideológica, pero creo firmemente en eso. Es un gobierno que tiene como principio proteger al pueblo venezolano. Es el Estado social, Néstor. Yo te escuchaba en estos días en uno de tus programas y cómo tú enfocas también, es importante. ¿Cómo se llama el programa? Se llama El Mundo del Trabajo, un análisis al mundo del trabajo, a sus tendencias, pero a la realidad nacional y el papel que cumplen allí la clase trabajadora. Ahí debe estar todavía el profesor Blanco, de director o presidente de Radio Miraflores. José Manuel, sí, es el vicepresidente. Saludos, José Manuel. Quiero saludarlo a él. José pero Manuel todo esto sigue de vicepresidente, sí. Pero fíjate, esto va todo concatenado con el mundo del trabajo. Ahí tenemos otra cápsula que nos lleva cómo también en este doble terremoto se concatena con todo esto. Está la Organización de Naciones Unidas aquí, pues,
y se está demandando que automáticamente tienen que liberar todo nuestro fondo, liberar totalmente las 1088 medidas coercitivas, porque esto es un reflejo de que no estamos aislados, de que no estamos escondidos, sino por el contrario, estamos dando la cara ante el mundo, pero con el respeto de las relaciones internacionales. Ahí nos da la intencionalidad en esta cápsula de cómo los organismos internacionales hacen de verdad una referencia de cómo se está abordando la situación actual después del doble terremoto del 24 de junio. Vamos a verlo. Adelante. Vamos a ver la cápsula, vamos a verla. Adelante. En el marco de la recuperación resiliente para respaldar los esfuerzos del gobierno nacional en favor de nuestro pueblo y su desarrollo tras el doblete sísmico del 24 de junio. A continuación, palabras del señor Gianluca Rampolla, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela y coordinador humanitario. Muchas gracias. No sé cómo hacerlo para no dar las espaldas a la presidenta. Me pongo así en diagonal, colegas, le doy un poco de espaldas a ustedes. Presidenta encargada, Héctor, vicepresidentes, ministras, ministros, muchísimas gracias por ese espacio. De verdad es un honor acompañar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el lanzamiento oficial de la evaluación de necesidades post-desastre, PDNA, en su acrónimo en inglés, y del marco de recuperación resiliente. Un paso decisivo para orientar el proceso de recuperación tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio. En nombre de las Naciones Unidas, quisiera desear y expresar nuestra solidaridad con las personas, las familias, las comunidades afectadas y reconocer los esfuerzos realizados por las autoridades nacionales, estatales, locales, así como por los equipos de primera respuesta y todos quienes han trabajado incansablemente desde el primer momento de la emergencia. La solicitud del gobierno, señora presidenta, a través de usted, para llevar adelante este ejercicio conjunto, refleja un firme compromiso con una recuperación basada en evidencia, planificada de manera participativa, orientada a fortalecer la resiliencia del país. Celebramos este liderazgo y reiteramos el compromiso de la ONU de acompañar este proceso. No quiero dejar de resaltar también el compromiso de la Unión Europea, del Banco Mundial, que colideran esta iniciativa, así como de los diferentes socios que se han venido sumando en esta fase preparativa del ejercicio, como la CAF, que nos acompaña también hoy, y del Banco Interamericano, que estuvo aquí la semana pasada, no pudo participar hoy. E incluso desde los días posteriores a los sismos, trabajando lado a lado en la rápida respuesta a la emergencia que afectó a tantos venezolanos y venezolanas. Este trabajo mancomunado será sin duda un factor de éxito de este proceso y marcará además una nueva etapa en las relaciones entre estas entidades de cara a seguir aportando al desarrollo del país y abrir sus puertas a una mayor cooperación internacional. El PDNA constituye la metodología internacionalmente reconocida para evaluar de manera integral los efectos del desastre. Su valor radica en ofrecer una visión común y objetiva de los daños, las pérdidas y las necesidades de recuperación, integrando sus implicaciones sociales, económicas y macroeconómicas en un único marco analítico que facilite las tomas de decisiones. Este ejercicio es, ante todo, una alianza. Se desarrolla bajo el liderazgo del gobierno de Venezuela, con el acompañamiento técnico del Sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial, y con la participación de socios estratégicos de diversas áreas, quienes aportan experiencia y conocimiento para fortalecer el proceso. El trabajo que hoy iniciamos va más allá de cuantificar el impacto del desastre. Su propósito es construir una visión compartida de la recuperación, identificando prioridades, definiendo inversiones estratégicas y fortaleciendo las capacidades nacionales para reducir la vulnerabilidad frente a futuros eventos. Es, por tanto, una nueva oportunidad para seguir reforzando el estrecho vínculo entre la atención humanitaria y la construcción de capacidades que promuevan un desarrollo sostenible del país. Como complemento del PDNA, el marco de recuperación resiliente constituye una oportunidad para reconstruir mejor, aprovechando las inversiones de recuperación para reducir los riesgos futuros, fortalecer las capacidades nacionales y promover un desarrollo más seguro
inclusivo y resiliente. Ese trabajo también permitirá visibilizar el verdadero costo del doblecismo, además de las necesidades de contar con el apoyo internacional y de superar cualquier acción coercitiva sobre los activos de la nación, para salvaguardar las acciones del Estado frente a los nuevos desafíos que éste planteará a corto, mediano y largo plazo. Durante los próximos 60 días, un equipo multidisciplinario integrado por especialistas del gobierno y de las organizaciones internacionales trabajará de manera coordinada para evaluar 9 sectores socioeconómicos dentro de las regiones más afectadas por el doblecismo y analizar indicadores de impacto humano y macroeconómico, y formular recomendaciones técnicas que sirvan de base para las decisiones de recuperación, no solo de las actividades de las comunidades directamente impactadas, sino también de las áreas más críticas para todo el país. El trabajo comienza mañana mismo, con el lanzamiento técnico del proyecto entre los distintos grupos de trabajo designados para evaluar. Fíjate, Néstor, es importante todo esto porque se está hablando de que el sistema mundo con las Naciones Unidas aquí se está logrando es que se desarrolle realmente una política en el que implícitamente, ante este bloqueo ilegal que tenemos, ver cómo nosotros podemos darle un salto adelante y consolidar los derechos sociales que están en la Constitución. Pero quisiera que tú nos dieras tu visión de todos los estudios que estás haciendo, de todos los análisis. Quiero saludar al ministro Castillo, al ministro del Trabajo, al equipo del INCRE, al profesor Guillermo Sánchez Holding. Todo esto que estamos haciendo es fortalecer a la clase trabajadora, al pueblo venezolano, porque en definitiva todos somos trabajadores. ¿Qué podemos decir? El pueblo trabajador. El pueblo trabajador. Como llegó a decir. Fíjate, en la intervención de Rampolla, del representante de Naciones Unidas, hay un énfasis en lo que es una denuncia a las medidas coercitivas unilaterales. Pero ¿qué son las medidas coercitivas unilaterales? Son una expresión del excepcionalismo con el cual se mueven grandes potencias en contra del derecho público internacional. ¿Y qué es excepcionalismo? Exceptuar, pasarte la norma internacional, pasar por encima de la norma internacional y darle tratamiento a estados que son libres, soberanos, autodeterminados, darle tratamiento de patrias sin soberanía, ¿verdad? De patrias sin soberanía. La presencia de Naciones Unidas es una oportunidad para aprobarse la estructura multilateral, que ese seccionalismo jugaba a su crisis, a desmantelar el sistema de Naciones Unidas y hacer que reinara la regla de la ley de la selva, pues, la ley del más fuerte. Naciones Unidas tiene en el caso de Venezuela, y como en otros casos, en la guerra que se desarrolla contra Irán, tienen pruebas fundamentales para que sus instituciones se hagan cada día más robustas, Constantini, para que se pruebe que no es posible, que no tiene espacio las actitudes unilaterales, el excepcionalismo con el que se mueven potencias como la potencia de los Estados Unidos, en la que el derecho internacional se convierte en un aspecto fundamentalmente decorativo, o al cual puede violarse de manera flagrante. Este acto de Naciones Unidas en Venezuela, no solamente en el Palacio de Miraflores, porque no se trata de un acto protocolar, muy importante sino el acto en el territorio, allí mismo en Vargas, en donde le fue tan cuestionado al representante de Naciones Unidas, Rampolla, que se hiciera presente para con sus propios ojos mirar cómo un pueblo se unía en medio de la tragedia, en medio del desastre, para como pueblo salir, renacer de aquella situación. De tal manera que Naciones Unidas tiene la oportunidad de que sus instituciones se prueben efectivamente, que las instituciones sean una palanca para que el horizonte que se cree perdido de la humanidad, de una humanidad en paz, encontrándose o reencontrándose con los valores fundamentales de la Carta de Naciones Unidas, que es garantizar, luego de la Segunda Guerra imperialista, la Segunda Guerra Mundial, que los pueblos del mundo vivan en paz. Es a propósito de eso que la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, pero también la Central, en un esfuerzo que no se veía desde hace tiempo, de encontrarnos, de dar una pausa a las diferencias, y la Central
sindical ASI se suma a la Central Bolivariana Socialista y van a la Confederación Sindical Internacional, una poderosa organización mundial que reúne a más de 300 millones de afiliados que hoy conocen a través de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y a través de la Asociación Sindical Independiente, ASI, conocen la realidad del pueblo venezolano después del tridente de tragedias. Las medidas coercitivas unilaterales, el secuestro de un presidente legítimo, segunda tragedia, y la tercera tragedia, los terremotos del 24 de julio. Hemos abierto esa ventana al mundo a través de la Central Sindical Internacional Contatini, que está interesado en venir al país. Van a venir pronto. Su presidente, Luc y Freire, de la Central Sindical de las Américas, que es la expresión de la Central Sindical en América Latina, quieren venir al país. Han abierto un programa de recolección de fondos para que a través de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, se pueda atender, como lo dijo Rampolla en este programa, perdona que lo tutee, se pueda ir con acupuntura a los problemas fundamentales que atacan, producto de la crisis de los terremotos, a la clase obrera venezolana. Quiero decir que ese programa, que se constituirá conjuntamente entre la Central Sindical, la Asociación Sindical Independiente, ASI, y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, se hará con la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de las Américas, para atender puestos de trabajo que se hayan perdido con ocasión a los dos terremotos, para hacer propuestas en el levantamiento del turismo, donde hay cantidad de puestos de trabajo que se han perdido, donde se puedan hacer propuestas en el campo de la construcción de viviendas para el pueblo trabajador. Se están creando, digamos, proyectos dentro de un gran proyecto que albergaría esta cuenta y este programa en la Confederación Andina de Fomento, en el que los obreros del mundo, en la más noble tradición internacionalista, de estar en donde sufre tu hermano de clase, de estar en donde lucha tu hermano de clase, se hace presente la Confederación Sindical Internacional al lado de la Central Bolivariana y de ASI, para estar, como de hecho lo hemos estado. Quiero decirte que el 24, bueno, en shock, no llamemos a mentiras, casi inmovilizados luego de... Pero ya el 25 y el 26 sobre todo, se abrió una ventana al mundo. Sí. La Comisión Internacional Constantini, que dejó establecida, juramentada el presidente Nicolás Maduro, que encabeza el diputado Francisco Torrealba y nuestro hermano Alexis Corredor, el 26... Ellos están en el área internacional. Sí, en el área internacional. El 26 le salió al paso a la guerra que comenzó el mismo 24, la guerra psicológica. No hay gobierno, la fuerza militar no se hizo presente en Vargas, un gobierno ineficiente que no está atendiendo a la gente en Vargas. Esa matriz se comenzó a construir diabólicamente desde el mismo 24 de junio. Continuó el 25. Ya el 26 la clase trabajadora estaba dándole respuesta a esa guerra psicológica a través de la Comisión Internacional. Allí se le respondió, sí hay un gobierno legítimo, soberano, en plenas facultades, atendiendo al pueblo de Vargas. Pero después, bueno, nos hicimos presentes en Vargas. El presidente de la Central Bolivariana, una nota luctuosa en tu programa, pero el presidente de la Central Bolivariana de Vargas perdió 8 de su familia, sí, de su núcleo familiar. El segundo, que es el coordinador general, se encuentra en un campamento solidario, ¿verdad? Perdió su vivienda, como otros dirigentes sindicales, como otras dirigentes sindicales que también fueron objeto de este terrible doble sismo. Pero ahí estuvo y está la Central Bolivariana haciendo el mejor de los esfuerzos, tratando de contribuir al lado de nuestros hermanos, porque a nosotros fuimos educados en eso: donde un trabajador llora hay que estar, donde un trabajador se ríe también hay que estar, en la alegría, en la fiesta y en el velorio. Ahí debemos estar como hermanos de clase. De tal manera que es una buena noticia esto de que la Confederación Sindical Internacional se haga presente. Ellos están pidiendo, y vamos a dirigirnos a la presidenta, están pidiendo venir al país y, bueno, entrevistarse y dar muestra que, bueno, que esos 300 millones de afiliados también son voces en el mundo para decir lo que está pasando en Venezuela, para unirse, como de hecho se unieron
a condenar el secuestro de nuestro hermano presidente y de la valiente diputada Cilia Flores. A los 3 días, creo, ya el presidente de la Central Sindical Internacional, con los términos más severos, condenaba el secuestro, sin ambages, sin eufemismo. Ha sido secuestrado un presidente constitucional y la Central Sindical Internacional se pronunció. Quieren venir al país porque es momento de solidaridad, Fíjate, es momento de hermandad y ellos así lo han planteado. Ojalá que la doctora Delcy haya tenido, por la agenda que tiene, esté viendo el programa, igualmente el doctor Jorge Rodríguez Gómez, quien lleva esto, porque importante sería que estuviera esta organización internacional visitándonos, viendo, y felicito a la doctora Delcy, nuestra presidenta, porque no es poca cosa hoy que el sistema mundo esté aquí activo. Es importante lo que es el tema diplomático para seguir coadyuvando todos para que nos levanten las medidas coercitivas. Es que la diplomacia de la paz, Bueno, la diplomacia de la paz goza de eficacia social. Pues la diplomacia de la paz no solamente es preservar a un país Claro. de la tragedia, del fuego, del incendio, del bombardeo. La diplomacia de la paz es garantía de que los derechos de nuestro hermano presidente también sean restituidos. Claro, claro. Su derecho como presidente y que tenga efectivamente sus garantías como hombre honesto, leal, y de nuestra querida hermana y valiente diputada Cilia Flores de Maduro. Pero también la diplomacia de la paz ha sido la mandarria con la que hemos derribado ese muro de intolerancia, ese muro de incomprensión para lo que está haciendo su pueblo. Nosotros tenemos el derecho a tomar el rumbo que nuestras instituciones y que el poder constituyente soberano del pueblo lo decida. El pueblo pone y el pueblo quita. Y ese ejercicio soberano constituyente es el que hemos venido ejerciendo y tienen que ser tolerantes con ello. De tal manera que todas las instituciones y el Estado, todo venezolano, asume la diplomacia de la paz como una herramienta inteligente, como una herramienta política para darle continuidad a las instituciones venezolanas, pero fundamentalmente para que reine la paz. Porque lo de aquella madrugada del 3 de enero nadie quiere que se repita. Por eso hemos apelado en la mejor tradición bolivariana, que el padre de la patria, Simón Bolívar, en los momentos del fuego, del incendio, de la guerra, apeló, como lo dice nuestro hermano Francisco Ameliak en un escrito interesante que recomiendo, que en el año mismo, 1825, cuando la Santa Alianza y cuando los imperios como el francés querían volver sobre América en su disputa con la decadente monarquía española, imperio monárquico español en Venezuela y en América toda, en el año 1825 el Libertador ganó tiempo. No fue de frente contra Francia, no habló un frente contra Francia cuando tenía un frente de guerra abierto con España, sino que apeló a la diplomacia bolivariana de paz para entenderse con Francia y evitar una operación de pinzas sobre la naciente República Bolivariana, sobre la naciente República de Colombia, perdón. Esto es una impostura, así la ha llamado siempre el Libertador, Colombia, porque ese era el gran proyecto. Fíjate, donde tiene que Colombia era más grande en territorio, en hombres en pie de fuerza, en hombres en armas, que los Estados Unidos entonces. Tenía una mejor armada, la armada del almirante Brión, era una armada mucho más poderosa que la que podía exhibir Estados Unidos. Bueno, pero sin embargo dictó la doctrina Monroe en 1823. La dictó en 1823 como parte de ese ensamblaje hegemónico imperial. Son un mismo vástago, un vástago del imperio inglés. Pero frente a esa situación, bueno, repito, la diplomacia de paz apelada por el padre libertador Simón Bolívar es parte de, como decía, ADN en el que nosotros con astucia, con inteligencia, con humanidad apelamos al derecho internacional, y en eso, finalmente quiero decir, en eso se inscribe la diplomacia de paz, en el derecho humanitario, en la necesidad de que los pueblos se puedan entender y que las instituciones funcionen. Saludo con ello a Naciones Unidas y a sus instituciones en nuestro país y en cualquier país que sufre del embate del unilateralismo y del excepcionalismo imperial, que no tiene razón de ser en un siglo XXI ya avanzado en años. Bien, le agradezco esa reflexión, profesor. Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando de los derechos sociales, del ámbito social, pero también el ámbito constitucional. Quiero agradecerle. Bueno, próximamente vamos a ver si lo vemos. Yo sé que hay que madrugar,
Pero voy si lo vemos Esto aquí. es un viaje, ¿no? Un viaje ¿no? Oye, largo, pero aquí estamos a su muchas orden. gracias Estamos por a su estar orden aquí con y nosotros. seguro. Estamos con la clase trabajadora. Ahorita me quiero mandar un saludo a Carlos López también, que está invitado. Carlos, ojalá que nos estés viendo, ¿vale? Y igualmente a Piñate, ¿vale? Saludar a la clase obrera y por supuesto a Willy Rangel, a Marco Tulio, igualmente. Marco Tulio Díaz, sí. Claro, presidente. todo el Estado Mayor de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores. Vamos a ir a una pausa rapidito. Bueno, volvemos otra vez, profesor Ovalle. No es poca cosa hoy ver al sistema mundo pronunciándose aquí, pero yo quería también, ahí tenemos una cápsula de la doctora Delcy, que le dio en esa misma acción de lograr lo que es la oportuna y la apreciación estratégica de nuestro gobierno, igualmente en otro tema que tiene que ver la propiedad. Vamos a verlo, vemos las cápsulas, Adelante. vamos a verlo rapidito. A continuación, palabras de la ciudadana doctora Delcy Rodríguez Gómez, presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas tardes. Quiero dar un saludo especial a Gianluca Rampolla. He dicho bien tu nombre justo cuando te vas del país. Pero quiero de verdad agradecer todo tu esfuerzo como coordinador nacional de las Naciones Unidas en Venezuela y particularmente el papel que has jugado durante este duplete sísmico que ha significado una tragedia natural para nuestro país. Reconozco el trabajo del sistema de las Naciones Unidas en la primera etapa de salvamento, rescate, salvar vidas. Hay evidencia, ya lo hemos dicho, tanto Gianluca como mi persona, de las comunicaciones inmediatas y el pedido que yo le hice al coordinador de Naciones Unidas trae todas las delegaciones rescatistas que puedan venir a nuestro país, porque estas son las horas decisivas para salvar más vidas. Son las horas que nos motivan a que todo nuestro accionar, todo nuestro trabajo, toda nuestra coordinación se dirija a salvar vidas. Y ahora estamos trabajando, y lo agradezco también, en esta etapa de recuperación. Recuperarnos y reconstruir. Es un trabajo que yo visualizo, este plan de evaluación de necesidades post-terremoto y este marco de recuperación resiliente, lo veo más allá. Como dijo el vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez, no es solamente recuperar lo que se tenía, no, es ir más allá, porque el duplete sísmico también impactó en sectores en pobreza. Y por eso yo dije y le dije a Gianluca hace semanas, Gianluca, pasemos a una etapa de desarrollo. Superemos la dimensión humanitaria y vayamos a una etapa de recuperación y de reconstrucción que tenga como centro el ser humano en todas las dimensiones. No solamente es un inventario de escombros, no es un inventario de infraestructura, no es la recuperación de la infraestructura, es impactar en los sectores más vulnerables socioeconómicamente hablando y cómo ese doble terremoto tuvo efectos devastadores en su vida. Su vida cambió aún más. Y nosotros con este plan, que agradezco a las Naciones Unidas, al Banco Mundial, agradezco la presencia del Banco Mundial, de la Unión Europea, gracias a la Unión Europea porque hemos podido coordinar y pasar a esta etapa, a la etapa de la recuperación, y bueno, a los socios como el Banco Interamericano, el Banco Latinoamericano CAF, que también está participando en este programa.
Aquí hay ministros y ministras de 3 vicepresidencias sectoriales. La vicepresidencia de protección social, para todo el acompañamiento social, el desarrollo humano. La vicepresidencia de servicios y obras, en el concepto de la ciudad humana, y la vicepresidencia del gabinete económico, con una visión de desarrollo, con una visión de dar impulso a los sectores económicos, a polos económicos, actividades económicas que permitan la recuperación plena de la vida de los venezolanos y las venezolanas que fueron impactados en este duplete sísmico, y que yo he dicho que esto también sirva para pensar en un plan nacional para Venezuela, que es la Venezuela que renace. Es una nueva Venezuela con estos conceptos, con el concepto del desarrollo humano, con el concepto de la ciudad humana. La ciudad humana no es solamente la infraestructura, es lo que le permita tener en el parque, en la plaza, en el espacio público, en el centro de salud, en la escuela, en la armonía con el ambiente. Los derechos de la naturaleza deben guiar todos nuestros planes. Y este plan, Gianluca, yo sé que ese taller que se instala el día de mañana va a dar extraordinarios frutos, porque hemos demostrado que somos capaces de establecer mecanismos muy efectivos de coordinación con los organismos internacionales y con el sistema de las Naciones Unidas, que somos muy capaces de avanzar lo más rápido posible por recuperar la vida humana de las personas que fueron impactadas, que puedan recuperar un hogar, que puedan tener su vivienda. Así como en las primeras horas le dije a Gianluca, necesitamos salvar lo más posible las vidas que más se puedan. Ahorita necesitamos construir viviendas para que cada venezolano o venezolana que está en un campamento transitorio pueda volver. Para las víctimas del doble terremoto del 24 de julio. He pedido la colaboración del Tribunal Supremo de Justicia en la dirección de crear una jurisdicción especial para atender los temas civiles que se derivan del doble terremoto en relación a la propiedad, a quienes perdieron su propiedad. Allí debe saber quienes perdieron propiedad de sus apartamentos que el terreno se va a dividir en partes iguales a lo que era su propiedad horizontal, su alícuota de participación en la propiedad horizontal. Mantienen la propiedad por partes divididas en el terreno. Quiero también anunciar a quienes perdieron su vivienda principal, víctimas de este doble terremoto, que ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar créditos de compra de vivienda en el mercado secundario. El precio de vivienda que cueste hasta $70.000, el 80% va a ser subsidiado directamente por el Fondo Venezuela Renace. El restante 20% lo pagará el afectado durante 25 años. Si el precio de la vivienda oscila entre $70.000 y $100.000, el Fondo Venezuela Renace subsidiará el 50% y el restante 50% lo pagará la persona durante 25 años. Yo quiero decir que estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación. Yo pido máxima conciencia, porque debemos tender la mano a los hermanos, las hermanas que perdieron su vivienda y podamos resolver de manera inmediata esta necesidad. Fíjate, importante, la esperanza, la fe, el renacer, conceptos que hoy, con estos valores axiológicos de cómo nosotros podemos ir con la clase trabajadora, ir construyendo esta realidad que nos pone en la naturaleza, y tenemos un Dios prodigioso, un Dios único de todas las religiones, que debe acompañarnos en esta etapa estratégica para la unión, para la paz y para el diálogo. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor? Así Tremendo es. programa. Y a Dios rogando. Y con el mazo dando. No, actuando. Porque en el video nuestra presidenta encargada deja claro la presencia de un Estado y lo robusto de sus instituciones. Fíjense, los dos videos, primero todo el Ejecutivo, la vicepresidencia
con Naciones Unidas, entendiendo que es una oportunidad para el desarrollo. No es una oportunidad para regodearnos en el desastre y remediarlo, ponerle remedios paliativos a la crisis generada por los dobles terremotos, sino que de esa tragedia poder impulsarnos para tareas grandes de desarrollo. Y a eso convoca a su gobierno, convoca al Ejecutivo. Y posteriormente, en el video siguiente, trabaja con el resto del Estado, con el Poder Judicial. Es decir, no se trata de un problema que debe ser atendido nada más por el gobierno, por el Ejecutivo, sino debe ser atendido con un poder legislativo legislando, como de hecho lo ha hecho, valga la redundancia, con la ley sobre alquileres, arrendamientos y alquileres recientemente, y como le pide al Tribunal Supremo de Justicia estar en guardia con el sistema de justicia frente a los brotes que siempre aparecen en una sociedad capitalista, porque aún vivimos en una sociedad capitalista, de la especulación y de los chacales que siempre tratan de vivir de la tragedia del otro, ¿verdad? De tal manera que los tribunales se aboquen a proteger a familias que están buscando con esfuerzo propio y con ayuda del Estado, están buscando de rehacer su vida, porque la reconstrucción no solamente tiene una reconstrucción material, no es solamente ver edificios que se levantan, es ver un país que se levanta, seres humanos que se levantan, que logran tener cobijo en campamentos en donde hay videos, entre videos, pero hay un video que me llama la atención de un niño que dice, de los tantos que tiene nuestra cadena hermana venezolana de televisión, de un niño que está en un refugio, creo que en el Liceo Andrés Bello, y dice, bueno, llegamos aquí para un momento y se nos dio una atmósfera de paz, un momento de paz muy emotivo, para dejar las peleas y para tener un momento de paz. No olvidar lo que pasó, pero sí tratar de, sobre ello, caminar y levantarnos. Y la cantidad de niños impactados es una tarea, quiero decir, una tarea fundamental para el sistema escolar venezolano, para mis colegas y hermanos maestros. La clase de hoy la tenemos que dar en el regreso a clases, en el espíritu de nuestros niños. Yo lo dije en una oportunidad y me perdona la primera persona, así como nuestras Fuerzas Armadas son custodios materiales, no solamente materiales, espirituales también, pero son custodios materiales de la patria. Los maestros y las maestras son los custodios espirituales de la patria. Cuidan el alma de nuestros niños. Y esa alma, en el caso de Vargas y de otros estados, pero fundamentalmente de Vargas, está lacerada, está golpeada. Y esa tarea es una tarea nuestra, maestros y maestras, de los que ya están en los refugios, en los campamentos, y de los que tendrán a nuestros muchachos y muchachas cuando regresen a clase en octubre, en noviembre, cuando así lo disponga el gobierno nacional. Esa primera clase hay que darla. Hay que hacer, que el niño de Amazonas tenga empatía con el niño de Vargas, que el niño de Apures tenga empatía con el niño de Vargas y que eso no le resulte ser indiferente. Por eso esa clase continuada tiene que ser una clase importante, porque se trata de reconstruir materialmente el país, pero también reconstruir lo espiritual, porque sabemos que en la distancia otros sufrieron. Hay una hermosa experiencia con Tantini de mujeres que se vinieron y hombres que se vinieron, emprendedores de Valera, que se vinieron a hacer arepas y a hacer comidas para los que estaban, los rescatistas, y para las personas que estaban a la intemperie. Y se vinieron de tan lejos con sus materiales y le brindaron apoyo en Vargas a una señora, y allí montaron el emprendimiento, pero ya no para vender, sino para otorgar solidariamente con ese enorme corazón, ese gran corazón que tienen los venezolanos. También lo tienes como video venezolano de televisión, deberían retransmitirlo por ahí, porque de polo a polo, desde los Andes venezolanos, sucedió en Vargas, pero sintieron el mismo dolor, sintieron que el pecho se les apretaba, y se vinieron a Caracas, se vinieron a Vargas a dar amor y a dar solidaridad. Asimismo la clase obrera venezolana, vinieron de Guayana, vinieron hombres curtidos en el manejo de máquinas pesadas, en el cultivo, en la tarea de construcción y en la tarea de remover cuidadosamente los escombros, porque algunos se adelantaban, no hay máquinas. En ese momento no podías meter tus máquinas. No podías meter tú las máquinas que levantan los grandes escombros, porque corrías el riesgo de perder muchas de las 6.000 y tantas vidas que se rescataron. Era el momento de hombres, de la fuerza de hombres, duchos en el tema de la construcción, y allí estuvieron nuestros hermanos trabajadores de la construcción, sin ningún tipo de signo,
No necesitaban llevar el emblema de la Central Bolivariana de Trabajadores para decir que allí estuvo la clase trabajadora con el pueblo venezolano en la remoción de escombros necesarios en aquel momento para salvar vidas, que era tan importante. Bueno, y estarán, una cita obligada, estarán los trabajadores allí en la reconstrucción de nuestro querido Estado Vargas, de otros estados del país, pero en lo que plantea la vicepresidenta en el video, y vuelvo sobre el video, una oportunidad para el desarrollo, una plataforma sobre la cual lanzar las grandes tareas de desarrollo que tiene el país, porque no nos vamos a regodear y no nos vamos a refugiar en la tragedia, sino la tragedia va a ser un motor para nosotros seguir adelante, porque este pueblo, yo lo digo, yo creo que este es el único pueblo que tiene un destino manifiesto. Y el destino manifiesto de este pueblo es ser libre, soberano e independiente. Y en ello hemos estado trabajando, haciendo un enorme esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo. No va a haber asedio, bombardeo, medidas coercitivas, sanciones que puedan con el pueblo de Bolívar, con el pueblo de nuestro comandante Chávez y nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Moro. Adelante, presidenta. Así como usted nos conoce, que nos ha visto a los ojos para decirnos las cosas más duras en situaciones críticas económicas para que no pudiera haber el aumento deseado por la clase trabajadora en su salario, como nos hemos visto a los ojos, como hemos combatido las medidas coercitivas a su lado en esta etapa. Porque a Venezuela no la para nadie, y de renacer emancipados, como Bolívar nos quiso, y como Chávez trabajó denodadamente para que así fuera. Fíjate, apreciado, de verdad, profesor del pedagógico, egresado del pedagógico. A mi querido pedagógico de Caracas. Igual que sí. Piñate. Piñate, mi hermano Piñate. Sí. Alexis Corredor. También. Alexis Corredor igualmente, ¿no? Profesores. Y todo. Pero fíjate, yo le agregarle a este segmento algo, que es el llamado de atención al diálogo. Que esta oposición se ponga las manos también en el corazón, porque es referente informativo. Nosotros vamos a cumplir 11 años. Quiero saludar a Wilder, a Omar, a Zahir, equipos permanentes que están estudiando todos estos temas. Les mando ese mensaje a la oposición, que se pongan las manos al corazón y hoy, en la alta política que le da nuestro gobierno, la Asamblea Nacional, y nos vayamos poniendo de acuerdo, porque siempre se ha hecho aquí. Yo quisiera ahí volver a como comencé este programa. Como comencé este programa diciendo, claro. Bueno, sí, aquí estuvo Centro Cárter, estuvo Edgar Gaviria. Claro. Bueno, en aquella oportunidad se fueron al sabotaje petrolero. No hay oportunidad ahorita de revanchas. Eso, ponerse el corazón en la mano y la conciencia. Y ponerse la mano en el corazón es también reconocer autocríticamente los errores cometidos. Claro. Yo los invito a que la hoja de ruta sea la hoja de ruta también a los países en donde se pidieron medidas coercitivas, claro. A pedir ahora que se levanten. Porque estamos en una nueva etapa, estamos en una nueva época. Y estoy seguro que hay sectores de la oposición que todo esto los ha hecho reflexionar y entienden que ese no es el camino. Entienden que la política desarrollada hasta los momentos de cambio de régimen es incierta. No ha dado resultados más allá de los dramáticos resultados sobre la vida de venezolanas y venezolanas nobles, que lo que hacen es trabajar y desean paz para hacerlo y para distribuir con justicia la riqueza social producida. De tal manera que le auguramos al diálogo, a esta nueva etapa de diálogo, las mejores bendiciones, le auguramos éxito para podernos entender y seguir llevando una vida en democracia, fortaleciendo las instituciones y entendiendo de que aquí hay reglas de juego y que las reglas de juego nos las damos nosotros los venezolanos. No viene nadie de afuera a trazarnos planes ni establecernos reglas de juego. Claro, es que este es un programa que no tiene distingo de credo, raza ni condición política. Aquí cabemos todos, porque este programa nació con la Constitución, con ese ámbito estratégico que son los derechos constitucionales, los derechos sociales y por supuesto algo que nos lleva, que es la Unión Nacional, que está hoy incorporada. Vamos a ir a una pausa, profesor. De verdad, venimos en último segmento con temas que siguen hoy delineando un gobierno social que lleva Delcy. Vamos a ir a una pausa, no se separen.
Quiero saludar, bueno, al equipo aquí, al primer teniente Zapata, está el sargento Díaz con nosotros, el que está allá en audiofonía, Araque. Tenemos también aquí en toda la plataforma, tenemos al sargento Araujo y al sargento, tenemos dos sargentos ahí, Araujo, y está el otro compañero, Vargas. Estamos todo un equipo aquí, comandado por nuestro general Morales. Quiero saludar igualmente a todo lo que tiene que ver hoy una comunicación diferente, pero con invitados diferentes. Por eso este ya en el último segmento por el día de hoy. Batallón desplegado. Claro. Batallón desplegado aquí. Claro, somos un cañón comunicacional por la paz, por el respeto a las ideas, pero también en la defensa estratégica de nuestra patria. Y hoy contamos con un profesor, que es el profesor Néstor Ovalle, que le está dando un prisma de la clase trabajadora a lo que hoy con la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores del Campo, la Pesca y la Ciudad le dan un contenido a lo que es la realidad nacional. Tenía tiempo que no escuchaba cañón comunicacional. Es una frase de nuestro comandante Chávez. Claro. No es sí, para la paz, pero para la batalla de ideas que no cesa, porque Claro. mientras la infamia exista, La guerra cognitiva. y la profesor. metida, la guerra cognitiva, guerra psicológica, porque en mi tiempo la llamaban era guerra psicológica, operaciones de guerra psicológica, laboratorios montados para ello, para mentir, para distorsionar la realidad, y algo que es sumamente importante es vaciar la subjetividad, vaciar ese empeño que en el caso del pueblo venezolano, pero de otros pueblos también, que son sometidos a esta guerra psicológica, tienen el empeño por hacer de su autodeterminación una bandera, de ser libres, de ser soberanos, ser independientes. De tal manera que seguir insistiendo en que lo que el comandante Chávez decía, que no dar tregua a esa guerra comunicacional. En aquel tiempo eran cadenas, pero hoy son poderosas estructuras de algoritmos que 24 horas del día están bombardeando a una sociedad y están vigilando, porque lo otro es que hay que señalar de que no solamente informan y distorsionan, sino que son estructuras también para vigilarte en tus gustos, en tus inquietudes, en tus costumbres, y de esa manera manipular. De tal manera que no es momento para bajar la guardia en la batalla de ideas, en la guerra comunicacional, como tampoco en hablar a la clase trabajadora. En ese sentido, nosotros nos hemos planteado un despliegue, un segundo o tercer despliegue, luego de los eventos del 3 de enero, nos fuimos por el país a hablarle a los trabajadores, a conversar en asambleas, en pequeñas, grandes asambleas. En esta etapa hemos decidido hacer reuniones o asambleas con equipos, con las bases, fundamentalmente con la base de los dirigentes sindicales, para discutir con ellos la coyuntura nacional y la coyuntura internacional, para entender las grandes tareas que se le ponen por delante a la clase trabajadora en las materias no solamente de reconstrucción, sino de desarrollo, como ya lo trabajábamos en el segmento anterior. Eso es necesario que con nuestros dirigentes en cada uno de los 24 estados, con las bases de nuestros trabajadores en cada uno de los 24 estados, lo discutamos a fondo. Que nosotros podamos salir al paso a esa guerra psicológica que inclusive llega a confundir a algunos de nuestros dirigentes, que genera dudas, siembra dudas. Allí debe estar la dirigencia. Porque ¿dónde se prueba un dirigente? En momentos cruciales como estos. Y allí va a estar la Central Bolivariana, encabezada por su presidente Will Rangel, por el coordinador general Carlos López, y por nosotros, pues, yendo a donde está la clase trabajadora, donde están los dirigentes en diferentes partes del país, pero también en los sectores. Quiero decirle que no por simple título o nombre, la Central Bolivariana es mayoritaria. La Central Bolivariana alberga federaciones tan importantes como la Federación de Telecomunicaciones, la Federación Eléctrica, la Federación de Petróleo, la Federación de Trabajadores Universitarios, del Magisterio, de Salud, poderosas federaciones de la construcción y el cemento, poderosas federaciones que hacen vida en la Central Bolivariana y que hablan por sí solas del crisol de sectores estratégicos en el país. Y allí la disciplina, el enfoque en la tarea y en el objetivo fundamental es norma. Es norma. Ahí cualquier cosa la debatimos. Vamos al debate, aclaramos las dudas
y desarrollamos los planes. Y por ello este plan que va a iniciar esta semana del despliegue nacional de la Central Bolivariana persigue el objetivo que siempre hemos dicho que es una noble tarea en la tradición de la clase obrera: hacer solidaridad entre nosotros como clase obrera y con el pueblo venezolano. De tal forma que el esfuerzo que la Central Bolivariana está realizando también con otras centrales se inscribe en uno de los planes o de los objetivos del diálogo, que se encuentren en sus diferencias, porque las tienen las grandes confederaciones sindicales del país, para en aquellos 5 puntos, si son 5 puntos en los que estemos de acuerdo, avancemos en esos 5 puntos de acuerdo en esos 5 puntos en los que estamos de acuerdo, y los demás puntos los seguimos discutiendo. En donde tengamos diferencias los seguimos debatiendo, pero en los que estamos de acuerdo los impulsamos con decisión, sin vacilaciones. Y de hecho ha venido sucediendo así, como el caso ya señalado con la Central, con la Confederación Sindical Internacional. ¿Diferencias en algunos aspectos? Sí, tenemos, pero en esta, que es atender al pueblo venezolano, acompañar al pueblo venezolano en momentos tan difíciles como estos, ahí no tenemos duda y vamos juntos con las distintas confederaciones. ¿Quién iba a creer, pues, después de toda la historia que nosotros hemos pasado, del papel malo o bueno que ha cumplido, que la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la ponderada, bien ponderada o mal ponderada, como ustedes crean, la Confederación de Trabajadores, la CTV, está en esa mesa de diálogo que, por cierto, coordina como comisionado nuestro hermano presidente, comisionado Eduardo Piñate, y que ha venido teniendo sus resultados. Hay otras cosas que se siguen discutiendo, en las que hay diferencias, pero en las que ha habido acuerdo. El 30 de abril fue una muestra de ello. Nos pusimos de acuerdo en torno al ingreso mínimo nacional y esa fue la política que se lanzó. ¿Por qué? En medio de dificultades muy severas, en medio de licencias, repito, como la 14.373, que limita a un Estado soberano a hacer uso de recursos que son producidos con el sudor de la frente de los trabajadores petroleros y los trabajadores del país. De tal manera que en esas cosas en que estamos de acuerdo vamos a seguir avanzando y no nos van a estar chantajeando, no nos van a estar haciendo pasto de la guerra económica, de la guerra psicológica. Hay que decirte, Constantini, que el día 3 de enero o 4 de enero, para nuestros televidentes, los chantajistas de turno, bueno, y ustedes no van a lanzar la huelga general, secuestraron al presidente, él le dio la orden. Nosotros dijimos como Central Bolivariana, le vamos a hacer una huelga general al gobierno bolivariano. A la presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez. ¿A quién crees tú que vas a confundir? Chantajista de turno, odiador de todos los tiempos y de todos los momentos. Nosotros firmes, sabiendo que una huelga general es una herramienta insurreccional de la clase obrera, que en su debido momento y los objetivos bien definidos se aplicará, pero no es precisamente este. Claro. Y no precisamente con, repito, el único gobierno que en más de 500 años ha tenido este pueblo venezolano sometido a desgobierno. ¿Dónde nos encontró el comandante Chávez en 1998? Deambulando, como él decía, en 1000 desiertos de corrupción, de represión, carcelazos, exilio, hambre, pueblo sin educación, sin salud, en orfandad, un pueblo. Nos tomó de la mano el comandante Chávez y nos dijo, bueno, esta es la ruta, este es el camino, esta es la vía por donde debemos ir, una vía de independencia, de soberanía. Nos indicó el camino, le enseñó que es posible amar a un pueblo y atenderlo con amor. Y bueno, y nos fuimos tras de él, nos fuimos tras de ese comandante y bueno, y aquí nos ha traído eso. Ahí tenemos una cápsula que está ese cariño, ese amor y está la atención. Ahí tenemos a la doctora Delcy. Vamos a ver esa cápsula, vamos a verla. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Son colegas, sí. ¿Cómo estás? Hola, Rosario. Hola, ¿cómo estás? Igualmente. No, ¿les gustaron? Sí. Ah. Para seguir trabajando, claro. Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo está? Hola. ¿Y tú cómo te llamas? Jesús. ¿Tú vas a entregar las llaves? ¿Y me vas a dar un abrazo? Dámelo pues. Toma, pues voy a llevar las llaves a la familia. Hola. Bello. Vamos, hijo. Vamos. De alegría en medio del dolor, de quienes fueron víctimas directas del doble terremoto, que hoy más de 240 familias están recibiendo una vivienda completamente equipada. Y de aquí, mes de julio al mes de diciembre, estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual y también vamos a incorporar nuevas viviendas que se van a construir y ya el Estado Mayor está en la revisión de los suelos con la Comisión Presidencial de Habilitación. Así que en su conjunto vamos a atender estas necesidades que hay de vivienda, bueno, derivadas del doblete sísmico del 24 de junio. Hemos inspeccionado también edificios que faltaban por culminar, no solamente en la capital, en Caracas, sino en otros estados del país. Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya alcancemos una cifra superior a las 10.000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. También debemos sumar el mercado secundario, compras que se hagan en el mercado secundario. La ministra de Economía con el SAREN está ya trabajando en eso. Debemos sumar la reforma de la ley de arrendamiento y garantías inmobiliarias para que un número importante de viviendas salgan al mercado de alquiler. Así que estamos trabajando sin cansancio, atendiendo integralmente los campamentos transitorios. Quienes están en campamentos transitorios deben tener la certeza de que pronto van a tener un hogar, pronto van a tener una vivienda, a pesar de lo terrible que causó esta tragedia natural. Nos complace mucho, luego de estos días duros que vive nuestra patria, de dolor, de duelo, de tristeza, que iniciemos recuperación de infraestructura, principalmente de las viviendas de quienes tuvieron que dejar sus casas por el miedo tremendo al duplete sísmico, por la experiencia que se vivió, pero también por las afectaciones a las viviendas. Y hoy estamos arrancando en este gran despliegue del plan Venezuela Renace. Vamos a atender todos los apartamentos, los edificios impactados y afectados. Estamos acá en la avenida Bolívar de Caracas, interviniendo simultáneamente 20 edificios. Me acompaña el vicepresidente de Servicio y Obras, el presidente de la Comisión Presidencial, que está verificando estructura por estructura, si hay impacto, si hay afectación, el ingeniero ministro Garcés. Me acompaña la alcaldesa de Caracas, el jefe de Capital, bueno, el equipo completo. Juntos todo es posible, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que están ahora bajo el mando y la conducción. Bueno, ya hoy culminando el programa, nos quedan unos minutos. Las primeras 200 de miles. Y todas las reparaciones que se están haciendo ahora y en diálogo que tiene que arrancar para seguir el diálogo nacional con toda esta misión que en definitiva es beneficiar al pueblo en todos los estados que impactó estos doble terremotos. Sí, sí, ahí... La clase trabajadora está ahí. No, en tiempo récord, nuestros trabajadores de la construcción y sí, la clase trabajadora que lo que sabe es trabajar, hacer el trabajo y en los momentos más difíciles da un paso adelante y toma el testigo pues para seguir adelante
las tareas que demandan los momentos más difíciles, pero que, repito, serán momentos para probarnos, como de hecho lo estamos haciendo. Sí, bueno, decía entonces que nosotros vamos por el país en este despliegue. Me señalan, faltó la Federación de Telecomunicaciones, ¿no?, que es una de nuestras principales federaciones afiliadas a la Central Bolivariana, pero más allá de la Central Bolivariana se encuentra también un pueblo trabajador organizado en consejos productivos de trabajadores, un pueblo organizado en delegados del Congreso Constituyente que el presidente Nicolás Maduro Moros impulsó. Es decir, es una riqueza que nace de la autonomía de la clase trabajadora que hoy está presente y que todos ellos en sus distintas formas organizadas asumen un mismo plan, y ese plan es la patria, ¿no? Y en algo en que nosotros debemos insistir. No nos vamos a quedar solos, vamos a partir de una falsa premisa, pero aunque nos quedáramos solos, como Central Bolivariana y como clase trabajadora seguiremos levantando la bandera del socialismo, porque creemos que es la única sociedad en la que podamos vivir como seres humanos, humanamente humanos. De tal manera que esas banderas las mantenemos en alto. Seguimos impulsando los programas y los proyectos que tengan que ver con ellas y atendiendo los temas de coyuntura, los temas de asistencia, los temas de sindicalismo de resistencia, como dirían algunos, que no es otro que el sindicalismo que lucha por las condiciones de la clase trabajadora, el sindicalismo que lucha por la vida buena para la clase trabajadora, por sus ingresos, por la salud, por la alimentación, por la vivienda. Es decir, en medio de un capitalismo persistente, luchar para que la clase trabajadora tenga una vida mínimamente digna, al lado de un gobierno ciertamente que hace esfuerzos sostenidos en medio de condiciones sumamente complicadas y difíciles para que así sea, para que el centro de nuestras atenciones y desvelos sea el ser humano. Tal como lo dice en el video la presidenta encargada Delcy Lodina Rodríguez Gómez, el centro de nuestras acciones, nuestros desvelos y preocupaciones es el ser humano. Son esos niños, son esas niñas, son esos ancianos, al cual le entregaron ya las primeras 200 viviendas de las miles que van a suceder. Y no se van a quedar en maqueta para aquellos que manejan el infundio de la construcción de maquetas. Por cierto, muchas de esas maquetas se mantuvieron en alto, no se derrumbaron, fueron de las pocas que se derrumbaron en los terremotos, porque hay seriedad, responsabilidad en un gobierno que cuida a su pueblo. Y esa se mostró en la Gran Misión Vivienda Venezuela y en la construcción de esas viviendas. De tal forma que desde tu programa, Constantine, agradezco la invitación a este importante programa, esta ventana para dar nuestra versión. En medio de todo esto, tener la oportunidad de dar nuestra versión de lo que sucede a nivel nacional y de lo que sucede a nivel internacional, de poder nosotros juntar nuestras voces para decir que Venezuela renace emancipada, libre, soberana, independiente y con el esfuerzo y la unión de todo el pueblo, de todos los venezolanos. Y pudiera parecer pedante, pero a la vanguardia de ese esfuerzo, la clase trabajadora venezolana, en una reconstrucción material, pero también espiritual, porque de la conjugación de todos esos elementos se trata de tener una patria buena, de tener una patria libre, de tener una patria hacia el socialismo. Sí, cuando uno habla de la clase trabajadora es el médico, el bombero, el de protección civil, el constructor, el obrero, el campesino, el pescador, todas y todos. Estamos aquí. Periodistas. Igualmente. Fuerza Armada. Claro, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, profesor. Es hoy dándole vida a lo que es la génesis constitucional, el proceso social del trabajo hoy, impulsando dentro de toda esta controversia que existe dentro de la dinámica natural, como son estos elementos del doble terremoto, pero también las medidas coercitivas unilaterales, es la clase obrera, el proceso social del trabajo que debe imponerse hoy para lograr consolidar esa visión que es lo social, el Estado social, profesor. Sí, el Estado social, que es el Estado también, el Estado de bienestar, el Estado también, el Estado socialista, el Estado para tener vida buena, para tener inclusión. Nosotros, como
Revolución Bolivariana tenemos cosas que exhibir en materia de inclusión. Yo quisiera cerrar, a propósito de que estamos en TV Fan, que el maestro de la inclusión, en primera línea de la inclusión fue nuestro comandante Chávez. Y bueno, y lo hizo. Recuerdo cómo la ley de habilitantes nos regalaron una ley de tierra, una ley de hidrocarburos, unas leyes que lo que hacían era decirle a un país, miren, denme un ladito del país para lo que yo he conseguido al llegar aquí en 1999, digo, el comandante Chávez, presidente de la República, denme un ladito del país para ellos también. Denme un ladito del país para los que no tienen vivienda, para los que no tienen salud, para los que no tienen alimentación, educación. Los que han vivido orillados en su propio, a las orillas, en las márgenes del país. Casi estoy citando a nuestro comandante Chávez. Denme un ladito de ellos para incluirlos. Y la respuesta fue aquello, el zarpazo de abril. El golpe de Estado del 2000, la intolerancia, que no vuelva la intolerancia política. Cerramos con el diálogo entonces, ¿eh? Diálogo, entendimiento, para que el país que esté todo, allí quepamos todos. Claro. Porque la revolución bolivariana es una revolución de inclusión. Claro. De entender que podemos caber todos, con sus yates, con sus mansiones, con las viviendas dignas de la misión vivienda, con pueblo con alimentación, con salud, con educación. En este país cabemos todos. Y para ello, la invitación ha sido a tratar el tema del diálogo, los mejores auspicios y la bienvenida al diálogo para dejar atrás, de verdad, de una vez por todas, las situaciones que nos alejan, las situaciones que nos desencuentran y poder saber que podemos juntos empujar un país para todas y para todos. Gracias, Constantino. No, y estamos aquí a la orden. Ante los desencuentros, ante esa guerra del odio, yo creo que el diálogo tiene que imponerse. Y desde aquí con nuestro profesor Ovalle quiero agradecerle la participación que tuvo, porque somos referentes diferentes. Que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Tiene el programa a la orden. Gracias. O sea, para mí es un placer saludar a la familia del INCRE, igualmente del Ministerio del Trabajo, al profesor Castillo, magistrado emérito. Que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad.